Montevideo y Caracas están separadas por más de 5.000 kilómetros de distancia y si se traza una línea recta entre una ciudad y otra, atravesará 4 países. Un recorrido largo que, sin embargo, se hace corto si pensamos en el espacio que Venezuela ocupa frecuentemente en el debate político uruguayo. En los últimos días, la relación entre Uruguay y Venezuela ha vuelto a ser noticia. Ahora fue el senador Luis Lacalle Pou quien anunció que propondrá al Partido Nacional investigar los negocios que ha realizado nuestro país con el gobierno de Nicolás Maduro. Lacalle informó en su audición radial partidaria que ya hay 2 legisladores blancos trabajando en este tema. Uno de ellos es el diputado Jaime Trobo, del sector Todos Hacia Adelante, a quien estamos recibiendo esta mañana. ¿Qué tal, Trobo? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto, encantado de estar en contacto con ustedes. Diputado, comencemos por los anuncios que hizo el senador Lacalle Pou el miércoles. ¿Qué es lo que se propone investigar y concretamente cuáles son los negocios que ustedes estiman que deben ser analizados? En general, todos los negocios que se han realizado con Venezuela en los últimos tiempos, a partir de aquel denominado Fondo Bolívar Artigas que se creó en su momento durante el gobierno de Chávez y de Vázquez en la primera etapa, y obviamente algunos que, digamos, por sus pautas y sus características han ofrecido flancos importantes sobre los que no hay información transparente y sobre los que nosotros estamos recibiendo detalles, informaciones y suposiciones que hacen necesaria una investigación profunda para conocer la importancia de los mismos, teniendo en cuenta que los volúmenes de recursos que están aplicados a esos negocios son realmente volúmenes yo diría desproporcionados para lo que es la habitualidad. Estamos hablando de decenas o centenas de millones de dólares en negocios con petróleo, que a su vez se vinculan con negocios con otro tipo de productos que se exportan desde Uruguay, y donaciones, destinos de esas donaciones, etcétera. Muchos aspectos de una relación que ha sido más que nada dominada por la ideología y que se materializó en cierta medida a través de una relación económica que no se conoce en profundidad. Yo lo que quiero señalarle es que la información recoge de forma clara que nosotros no es la primera vez que nos ocupamos de este tema, enero del año 2016. El tema de las relaciones económicas con Venezuela tiene para nosotros, lo que respecta al acopio de material, una larga historia ya, y tiene un par de hitos que ocurrieron durante el año 2015. Uno de ellos tuvo que ver cuando planteamos la investigación por los dineros o los recursos destinados por el FONDES, el Fondo de Desarrollo, a ciertas empresas que no han, digamos, podido ni devolver ni comprometerse con la devolución de los créditos que fueron otorgados oportunamente. Algunas empresas que tienen vinculación con negocios con Venezuela. Ese es un capítulo que nosotros en su momento planteamos. No hubo por parte del partido de gobierno aquí, del Frente Amplio, interés en investigar, y nosotros quedamos acopiando material para poder volver sobre esa investigación. Y luego, cuando se solicitó al Parlamento la autorización para que el gobierno, el Estado, el Ministerio de Economía, le prestara a ANCAP una cifra cercana a los 300 millones de dólares para que ANCAP diera satisfacción a una deuda que tenía con Venezuela, y se planteó públicamente que eso iba a significar la creación de un fideicomiso del cual se iban a cobrar los exportadores uruguayos deudas de exportaciones alimentarias que no se habían cobrado en el pasado, y a su vez se iban a hacer nuevas exportaciones contra ese fondo para que, digamos, pudiera resolverse en cierta medida alguna crisis que el sector de la exportación de Uruguay tenía. Esa transferencia que ahora no está volviendo con la regularidad y la rapidez con la que tenía que volver, nosotros en esa instancia parlamentaria denunciamos y preguntamos, y obviamente no encontramos ninguna respuesta clara, la existencia de una trading o una broker uruguayo, una empresa de nombre Aire Fresco, sí, que luego identificamos que había sido designada en forma monopólica en una resolución que el Poder Ejecutivo había firmado conjuntamente con el gobierno de Venezuela. Así, si le parece, vayamos por parte. Hay varios aspectos del negocio con Venezuela que ustedes manifiestan cierta preocupación, pero ustedes, y usted en particular, ha criticado eso, ¿no? La participación de intermediarios privados en los negocios con Uruguay y concretamente la participación de Aire Fresco.
¿A qué apunta específicamente su denuncia en este sentido? En este caso en particular, a algo que es inexplicable, y es que el gobierno de un estado, de nuestro país, del Uruguay, haya designado a una sociedad anónima privada como única intermediaria en todos los negocios de venta de alimentos a una compañía estatal venezolana. ¿Cuándo? Bien. Sí, a ver, recordemos cuándo se firmó eso y en qué documentos usted entiende que está fijada ese monopolio de esta empresa privada. En el año 2013 se firmaron acuerdos bilaterales con Venezuela, varios acuerdos, documentos que están en la página de la Presidencia de la República, obviamente documentos que nosotros tenemos ya desde hace un tiempo, en los que se establece, entre otros temas, en uno en particular, que la Corporación Venezolana de Alimentos, que es la entidad pública, es la empresa pública, es como si fuera Subsistencias, la que existía en Uruguay en otra época, que es la que compra y distribuye alimentos en todo el territorio nacional, alimentos de consumo esencial, leche, pollo, arroz, manteca, harina, todo ese tipo de productos. A esa empresa, la única empresa uruguaya que le puede presentar negocios es una sociedad anónima que se llama Aire Fresco y que es propiedad de dos amigos del presidente Mujica y está vinculada fuertemente a los sectores políticos de Frente Amplio que he señalado. Pero, diputado, su preocupación viene por el lado, su preocupación viene por el lado de que sea de carácter monopólico, porque en realidad el trading y la existencia de estas empresas intermediarias es algo común en los negocios de país a país. Mire, es algo común en los negocios de país a país cuando existen, cuando existe transparencia en los negocios, cuando los que pueden exportar son todos los que están en condiciones, de acuerdo a las condiciones, a las características técnicas de los productos y a ciertas homologaciones, esos productos pueden ingresar en un mercado. ¿A qué se refiere con eso concretamente? No, lo que digo es que pueden a usted exigirle ciertas condiciones que alguien certifique, pero si usted está en condiciones de exportar algo y para exportarlo no lo puede ofrecer directamente, sino que lo tiene que ofrecer a través de un tercero, que es el que hace la gestión, y le cobra un 3% de lo que usted exporta, lo que está poniendo es un peaje. Usted puede considerar legítimo que un señor que tenga una trading cobre un 3%, como Mujica lo hizo públicamente, diciendo cómo alguien piensa que un intermediario no va a cobrar una comisión. Pero acá el gobierno de Uruguay impuso un comisionista, impuso un intermediario. El que no habla con ese intermediario no vende, y el que no habla con ese intermediario en todo caso no cobra, porque ese intermediario es el que se dice que hace las gestiones para cobrar en Venezuela. Usted se da cuenta que ese intermediario designado por el gobierno del Uruguay es el que tiene lobby en el gobierno de Venezuela para cobrar las cuentas de los exportadores uruguayos, que obviamente están sometidos a tener que negociar con ese intermediario, que es monopólico, que no puede haber otro intermediario que intervenga, y por tanto se le cerró un mercado, pero un mercado que no es de $1 millón, ni de $2 millones, ni de 10, ni de 15, ni de 100 millones de dólares. Un mercado que es de $300 millones. Si esos $300 millones, que en su momento el Ministerio de Economía le prestó a ANCAP, que por otra parte, la semana pasada, el Parlamento, con la ley que nosotros no votamos de capitalización de ANCAP, le perdonó para que ANCAP no devuelva, ese dinero, que fue a cambio del pago de petróleo a Venezuela, está aplicado a la venta de alimentos uruguayos a Venezuela. Y en todas las operaciones interviene una sociedad anónima privada que designó el presidente de la República, y no puede intervenir otra. A ver, pero ¿cómo es eso? Porque usted hablaba del acuerdo firmado en el gobierno de Mujica, pero usted dice que ahora involucraría también este nuevo tipo de exportaciones, las que se hacen a través del fideicomiso, por el cual se le pagó la deuda con PDVSA. Sí, pero ese acuerdo no es un acuerdo puntual para una operación comercial que se hizo en el año 2013. Ese acuerdo es permanente, sigue vigente, y hasta que no se derogue... Claro, por eso digo, pero el acuerdo implicaría entonces a las operaciones que se hicieron en aquel año y ya también las operaciones que se están realizando ahora bajo el gobierno de Vázquez. Absolutamente las que se están realizando ahora y las que se puedan realizar en el futuro, porque precisamente la Corporación de Alimentos Venezolana, que es la contraparte en este caso, que es la compradora, en definitiva es el lugar, es el objetivo comercial del Uruguay, es el Estado venezolano, es el gobierno de Venezuela. Son funcionarios del gobierno de Venezuela que no son empleados de una sociedad anónima, sino que son empleados del gobierno de Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es un problema de los venezolanos.
pero lo que pase aquí es un problema de nosotros, y a nosotros nos parece que la transparencia en materia comercial y en particular la equidistancia del gobierno cuando hace un acuerdo internacional para fortalecer la actividad de los privados y el frente externo de nuestra producción, tiene que ser absolutamente transparente, y en este caso nosotros tenemos claro que no ha sido así, y pero obviamente que procede a nuestro juicio una investigación en profundidad de estos temas, porque estamos hablando de negocios con un país que además, vamos a ser claros, está bajo la lupa en relación a la transparencia de sus acciones gubernativas, y por volúmenes muy superiores a los que implica el intercambio comercial con Uruguay. Sí, usted... en Venezuela se habla, y en el mundo se habla, de que uno de los gobiernos más corruptos del mundo hoy en día es el gobierno de Venezuela. Entonces, estamos tocando la mano al diablo, y yo creo que Uruguay en esto tiene que ser muy serio en la investigación y muy severo en la determinación de los pasos que se han dado y los pasos que se van a dar en el futuro también. Diputado, pero usted insiste en el hecho de este acuerdo que implica que el gobierno haya facilitado a este intermediario. Sin embargo, veíamos que el 9 de diciembre pasado, por ejemplo, el ministro Tabaré Aguirre dijo en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados que Aire Fresco fue propuesto por las gremiales arroceras para intermediar solo en la negociación por arroz, pero fue una iniciativa de estas gremiales. Y agregó que no le consta, por ejemplo, que haya participado en negocios por otros productos. ¿Cómo interpreta ese dato, teniendo en cuenta que la acusación, como le decía inicial, era que fue el propio gobierno quien propuso a esta intermediaria Aire Fresco? Mire, el ministro Aguirre, nosotros durante mucho tiempo intentamos que fuera al Parlamento, y él es muy esquivo en general a presentarse en el Parlamento, al punto que esa convocatoria fue consecuencia de una presión muy fuerte que el Partido Nacional realizó para que efectivamente fuera al Parlamento a decir qué sabía, sobre todo porque la convocatoria se relacionaba porque no se estaba cobrando, y los exportadores uruguayos se estaban quejando, y se estaban quejando también en el Parlamento de que habían mandado sus productos y que no recibían los pagos que correspondían. El ministro Aguirre lo que hizo en el Parlamento fue confirmar efectivamente lo que nosotros sospechábamos, y era que esta trading o este broker estaba interviniendo en todos los negocios. Luego, si el ministro Aguirre allí afirmó que los arroceros le pidieron que esta empresa estuviera en la negociación, deberíamos confirmarlo. Sí, en las declaraciones que yo le leía decía que a él no le constaba que Aire Fresco haya participado en otros negocios, y señalaba eso, ¿no? Que él entendía que era una iniciativa de los privados. ¿Usted dice que no? ¿Lo ha hablado con los privados? No. Yo lo que le puedo afirmar es que en la misma versión taquigráfica o en la sesión posterior, la gente vinculada a la producción avícola dijo que habían tenido que hablar con la empresa Aire Fresco para ver si podían gestionar el cobro de lo que se les debía, que era una cifra muy importante. Lo que no está claro aquí, o sea, si usted analiza, o si debo analizar como usted repite lo que dice el ministro Aguirre, parece que Aire Fresco es una empresa a la que vino a sentarse a la mesa cuando los arroceros le pidieron al gobierno que por favor la involucrara porque necesitaban un broker para hacer la gestión. Yo lo que le digo es que según las informaciones que tengo, Aire Fresco es una empresa necesaria porque es el único que está en condiciones de hacer una gestión de cobro, y eso es porque Aire Fresco es la única empresa que los venezolanos atienden desde Uruguay para hablar sobre este tipo de negocios. Es algo mucho más grave lo que puede estar ocurriendo aún, y es que precisamente no solamente Aire Fresco haya sido incluida por el gobierno de Uruguay como la única representante de la gestión comercial, sino que de parte de las autoridades públicas venezolanas, le reitero, uno de los gobiernos más corruptos del mundo, se esté reclamando que en las operaciones con Uruguay, la única interventora sea la empresa Aire Fresco, o sea, que tenga banca, no solamente aquí, sino también allá. Lo que por otra parte, obviamente, agrava el cuadro de situación que nosotros vemos en este caso, digamos, nos da a nosotros las seguridades, las certezas y, digamos, el compromiso de buscar una explicación y analizar todos estos temas con la profundidad que los temas merecen. Usted recibió entonces... Estamos hablando de una operación, en este caso de $300 millones, cuya comisión sería la comisión del 3%, que por otra parte lo que le quiero decir es que cuando las empresas van a cobrar al fideicomiso, les entregan un recibo por el 3% de comisión,
de la totalidad del monto que cobran. O sea, allí el propio fideicomiso es el que hace el cobro y obviamente eso irá como destino las cuentas de la empresa Aire Fresco Sociedad Anónima. Pero usted lo que sostiene es que las empresas privadas están molestas con esta situación y usted recibió quejas de su parte, porque en la misma sesión que le citábamos de Tabaré Aguerre, el presidente de la comisión, Alfredo Frati, que pertenece al MPP, dijo que no ha recibido una sola queja del negocio con Venezuela, y lo cito textualmente: capaz que se quejaron con el diputado Alejo Umpierres del Partido Nacional, tienen derecho a hacerlo, y el diputado de recibir las quejas, pero quiero decirle al ministro, para su tranquilidad, que esta comisión no ha recibido una sola queja del negocio con Venezuela. No me extraña que el presidente de la comisión diga eso, porque es del MPP, del mismo sector al cual está vinculado la empresa Aire Fresco. Yo lo que le he dicho es que la empresa Aire Fresco, uno de sus directivos, está vinculado al fondo Raúl Sendic, y ese fondo tiene una vinculación directa con el MPP, y es evidente que el señor Frati va a defender tener lejos de cualquier tipo de investigación la relación de Aire Fresco con los negocios con Venezuela. Pero yo vuelvo al principio, ya no a lo que ha dicho Aguerre o a lo que pueda decir Frati o a lo que podamos decir nosotros. Mi pregunta es, y yo hice pedidos de informe al respecto en el mes de diciembre, que espero que en algún momento nos responda a la Cancillería, es cuáles son las razones por las cuales el gobierno en el año 2013 incluyó como único representante de los negocios comerciales de alimentos de Uruguay con Venezuela, como contraparte de la Corporación Venezolana de Alimentos, a una empresa privada, a la empresa Aire Fresco Sociedad Anónima, quiénes son sus integrantes, cuáles son los antecedentes que justifican que haya sido incluido en un acuerdo internacional y qué justificación tiene el gobierno para haber tomado esa medida y, por ejemplo, no abrir públicamente una especie de competencia entre brokers privados para que se anotaran, presentaran sus antecedentes y se ofrecieran como negociadores en negocios de estas características, de montos que, le reitero, a la fecha andan en el entorno de los 300 millones de dólares, según lo que anunció el presidente Vázquez, pueden llegar a los 1.000 millones de dólares. Diputado, ¿qué estaba agregando específicamente sobre ese punto? Disculpe. No, lo que le decía es que la cuestión de fondo ya no es lo que dice Aguerre o lo que dice Frati. La cuestión y la pregunta, para no digamos, distraer la atención del tema, es cómo es posible y qué justificación tiene que el gobierno haya designado una empresa privada, una sociedad anónima, que está integrada por personas vinculadas fuertemente al movimiento de participación popular, para que sea la única gestora privada interviniente en negocios que pueden llegar hasta 1.000 millones de dólares. Si le parece, le propongo hacemos una breve pausa y volvemos abordando ese tema, el financiamiento al MPP, que es uno de los aspectos que usted cuestiona también. La investigación parlamentaria sobre la gestión de ANCAP está dejando muchas consecuencias derivadas. Una de ellas es el anuncio realizado en los últimos días por el senador Luis Lacalle Pou respecto a que propondrá que el Parlamento investigue otros negocios que el gobierno ha realizado y donde sospecha se ha despilfarrado dinero. En particular, pretende que se investigue los acuerdos que los gobiernos frente amplistas han realizado con Venezuela. Esta mañana estamos conversando con el diputado de Todos Hacia Adelante, Jaime Trobó, quien está enfocado justamente en investigar a propósito de este tema y ya ha presentado y ha realizado denuncias públicas concretamente de lo que son estos negocios y la intermediación de una empresa privada en las exportaciones hacia el país caribeño. Diputado Trobó, usted venía hablando del favoritismo que entiende que hubo desde el gobierno de Mujica hacia esta empresa Aire Fresco para darle de carácter casi monopólico la posibilidad de intermediar en los negocios. Perdón, Batalla, ¿sí? Monopólico, no es casi monopólico. Bien, perfecto. Obviamente, usted como periodista puede relativizarlo porque pensará que la fuente que manejamos nosotros puede tener alguna otra contrafuente o alguna otra. Pero yo lo que le quiero decir es que es monopólico, porque no hay ninguna resolución del Poder Ejecutivo posterior a esa que haya incluido a otra empresa que esté en las mismas condiciones que esa empresa Aire Fresco Sociedad Anónima, que es la trading, o es el broker, o es el gestor, o el comisionista
que interviene en todos esos negocios. Bien. Así que la cosa para nosotros es muy clara, no hay ninguna duda, salvo que el gobierno nos presente otro tipo de antecedentes con los que no contamos en este momento. Precisamente a partir de esa constatación que nos ha sorprendido y de la que nunca encontramos ninguna explicación, porque la única explicación que se encontró a todo eso fue unas expresiones del presidente Mujica, el expresidente Mujica, diciendo que los intermediarios tienen derecho a ganar una comisión, inclusive en lo que es habitual en él puso ejemplos muy terrenales, por decirlo de algún modo. Dijo, bueno, si un bolichero no cobra una diferencia entre el precio que tiene la yerba cuando se la entrega al mayorista y el precio que tiene la yerba cuando se la vende al consumidor, el boliche tiene que cerrar. Ahora, en este caso, el boliche es obligatorio, es como si en su barrio pusieran un almacén de un señor amigo del MPP, que es el único que vende yerba, y es el único que le vende al que usted le puede comprar yerba, ¿está claro? Y a ese señor usted tiene que pagarle la diferencia entre el precio real de la yerba y él lo que necesita él para mantener su negocio o vivir. Entonces yo quiero, con un ejemplo claro y simple, decir que aquí lo que se estableció fue una especie de peaje para que unos señores se lleven decenas de millones de dólares para sus bolsillos, y que esta gente está notoriamente vinculada al partido que en ese momento tenía el presidente de la República. Ahí está, yo le iba a plantear que usted fue más lejos y acusó concretamente al MPP de beneficiarse de estos negocios a través de la intermediación de aire fresco. ¿En qué sentido usted lo plantea directamente? No, yo ya lo he dicho que están vinculados, he dicho que tienen vinculación política y que eventualmente tienen vinculación económica. Eso es lo que yo he dicho y es lo que mantengo. El senador Ernesto Agassi pidió que usted presente las pruebas que tiene sobre esos hechos, o que sería denunciado penalmente por haber hecho estas acusaciones. A su vez, el diputado Alejandro Sánchez lo aludió diciendo que usted dice desde hace un año que va a presentar estas pruebas y que no ha podido presentar una prueba o un dato. Él dice que están muy tranquilos, que el MPP es transparente y bastante más que otras organizaciones. ¿Usted qué responde? Mire, yo no me meto, yo no digo que no sean transparentes, yo lo que he dicho, lo he dicho. Ahora, esto no es un truco, es yo te muestro y vos me mostrás. ¿Por qué tengo que mostrar yo las pruebas? Que pidan ellos que me hagan una denuncia, y entonces en el juzgado será el lugar en el cual tendremos que poner encima de la mesa las razones que tengamos cada uno para las afirmaciones que hacemos. Yo lo que digo es que esta gente está vinculada, como lo he dicho, y lo que digo es que esta gente tiene negocio con Venezuela, lo que he dicho, y que esta gente ha sido designada por el gobierno pasado como única intermediaria en negocios que pueden llegar hasta los $1.000 millones de dólares. Pero ¿cuáles son los vínculos económicos que usted dice que tiene esta empresa con el MPP? Bueno, pero esos elementos yo los pondré encima de la mesa en el momento que corresponda. Se podrá imaginar usted que si me dicen que me van a denunciar, lo que digo es, bueno, que me denuncien y vamos al juzgado y allí yo pongo los elementos que usted, tengo. Claro, pero el primero que hace la acusación, digamos, es usted. Ellos hablan de presentar esta denuncia a partir de lo que usted viene denunciando. Pero yo le entiendo lo que usted me está diciendo, pero no es un diferendo con usted, es un diferendo con ellos. Si yo digo que el MPP tiene vinculación con la empresa Aire Fresco, estoy haciendo una afirmación. ¿Por qué tengo que poner yo hoy pruebas encima de la mesa si lo que quiero hacer es investigar? Yo tengo elementos de prueba, por supuesto que los tengo, pero quiero además investigar, y esos elementos los llevaré a donde haya que llevarlos, al Parlamento o a la justicia. Bueno, eso le iba a preguntar. Lo que no puede terminar ocurriendo en todo esto es que el que señala, constata o conforma una situación termina siendo acusado, porque nos va a pasar como en lo de ANCAP. ¿Usted se acuerda de cuando la investigadora de ANCAP se nos dijo cualquier cosa? Es más, solamente se nos dijo por parte del partido de gobierno, que al final terminó aceptando a la investigadora, sino que, por ejemplo, los sectores sindicales salieron a decir que nosotros queríamos afectar la imagen de la empresa para venderla, para disminuirla en su potencial. Y al final de 3 meses de investigación, el Uruguay despertó a una realidad que no conocía y de la que estábamos absolutamente ajenos, y era que esa empresa estaba agujereada en $1.200 millones de dólares. Una empresa que 2 años antes le decía a la población mediante comunicados pagos, con ríos de dinero gastados en la prensa y en la publicidad, diciendo que el problema de ANCAP era una diferencia de apreciación del tipo de cambio entre una consultora que estaba haciendo el estudio de los balances y los balances de la empresa. O sea, que era virtual la pérdida de la empresa, y terminó votándose una ley entre gallos y medias noches para capitalizar
ANCAP en $1.200 millones. Pero no solamente eso, sino que tuvimos que escuchar a la ministra de Industria faltándole el respeto a toda la gente, diciendo que acá no se pone plata, sino que lo que es un asiento contable. ¿De dónde van a salir los $1.200 millones que se descubrió después de la investigadora, aun cuando no están redactados los informes, que era el agujero que tenía la empresa petrolera? Empresa que, por otra parte, ha tenido negocios con ANCAP, con Venezuela, desde el año 2005 en adelante. O sea, yo no quiero desenfocar la pregunta que usted me hacía. Lo que yo le quiero decir claramente es que nosotros estamos frente a un evento, ante un hecho, ante una serie de datos que nos presentan una situación muy poco transparente, en la que notoriamente hay una vinculación política entre el gobierno de Venezuela, el gobierno del Uruguay, los sectores políticos que han gobernado en Venezuela, los sectores políticos que han gobernado en el Uruguay, y que la situación es muy poco transparente, y que el gobierno y que quienes tienen responsabilidad estarían obligados, frente a la más mínima sospecha que nosotros presentáramos, no a decirnos presenten pruebas, sino a decirnos tenemos las pruebas de que no es así lo que se está diciendo. Porque resulta que en definitiva terminamos siendo nosotros los responsables de explicar una situación que el gobierno no está explicando, que no es transparente y sobre lo que no se da ningún tipo de información a la opinión pública ni a la población. Está bien, yo entiendo lo que usted plantea, pero por poner el ejemplo con esta conversación concreta, usted hasta en la primera parte de esta entrevista fue muy claro en por qué le parece que Aire Fresco fue beneficiada por el gobierno de Mujica en este negocio. Sin embargo, no es igual de claro en relación de por qué Aire Fresco está favoreciendo económicamente, o cuál es el vínculo económico entre Aire Fresco y el MPP. Bueno, yo le digo que tengo los elementos para justificarlo. Y lo que le digo es que los voy a poner encima de la mesa en el momento oportuno. No definió todavía si lo va a hacer. No es una afirmación liviana, es una afirmación seria que tiene elementos que la respaldan, obviamente, ¿no? Bien, la conoceremos en su momento, entonces. ¿Usted, cómo que...? No, pero además le quiero decir una cosa, es notoria la vinculación de los directivos de Aire Fresco con el Movimiento de Participación Popular. Claro, sí, esa es una vinculación política. Son personas que tienen vinculación con los organismos directivos, con las fundaciones que están en torno a ese movimiento. Entonces, tiene todas las características, se parece pero no es. Es como un acertijo. O sea que un señor, amigo del presidente Mujica, que integra organizaciones vinculadas al MPP, que es dueño de una sociedad anónima que se llama Aire Fresco, que es la única empresa que el gobierno uruguayo ha designado para representarla en los gobiernos con Venezuela, en los negocios con Venezuela, que es la empresa que resuelve los problemas que tienen los exportadores uruguayos para cobrar en Venezuela, porque según dicen ellos es un gran lobista que va allá, abre todas las puertas, habla con todos los ministros y resuelve todos los problemas. Resulta que esa empresa que por ese trabajo cobra el 3%, se dice por parte de la gente del gobierno que está cumpliendo una tarea poco menos honorable y una gran tarea comercial, no tiene vinculaciones con el partido del gobierno, y usted me dice que no hay una cosa rara. Para mí, francamente, hay una cosa muy rara, y es por qué le tocó a Aire Fresco la suerte de ser intermediaria en negocios de un monto hasta $1.000 millones. Mire que estamos hablando de muchísimo dinero. O sea, no estamos hablando de que le consiguieron unas entradas para el cine, o le facilitaron un empleo para la señora, o le metieron un coche a trabajar en Antel o en UTE. Estamos hablando que le dieron una torta de negocios que le permite cobrar de 8 millones de dólares a $30 millones de comisiones. Diputado, por negocios que se hacen poco menos que entre gobierno y gobierno, porque el comprador en Venezuela, le reitero, es una empresa estatal venezolana. Diputado, cuando usted estuvo en Venezuela en diciembre pasado, ahora acaba de llegar también de allí, pero en diciembre dijo que quedó un canal abierto con la oposición para investigar todos los negocios bilaterales. ¿Ha tenido alguna novedad al respecto? ¿Le han brindado información nueva? Mire, la visita que hicimos en diciembre y la que hicimos esta semana fue una visita estrictamente política, tuvo que ver básicamente con la elección, en especial en diciembre y en particular esta semana con la asunción de la nueva Asamblea Legislativa. Obviamente que tuvimos, porque en esas instancias uno tiene contactos bilaterales importantes con gente, con políticos y con colegas parlamentarios venezolanos. Nosotros hemos escuchado que allá existe una gran preocupación con todo el tema de la corrupción. El propio presidente de la Asamblea, el nuevo presidente de la Asamblea, Henry Ramos Aluc, dijo en su discurso inaugural el día martes pasado
que el tema de las investigaciones de la corrupción en Venezuela era un tema principal para la próxima asamblea, la que se estaba instalando. Señaló que la Comisión de Contraloría, que es una comisión permanente que existe en la Asamblea Nacional de Venezuela, se va a hacer cargo de analizar la totalidad de la gestión del gasto del gobierno, y yo no tengo ninguna duda que el capítulo de compra de alimentos por parte del gobierno de Venezuela en volúmenes realmente importantes, porque la economía centralizada, digamos, de corte socialista, interventor que se estableció en Venezuela, supone que los insumos básicos para la población sean comprados por una gran trading del Estado y distribuidos a través de una cadena de distribución en todo el territorio nacional. Son volúmenes de alimentos y volúmenes de dinero que son para nosotros prácticamente inalcanzables. No es Uruguay el único proveedor de alimentos, es Brasil también un gran proveedor de alimentos y otros países. Y yo le diría que por lo que he escuchado allí, sin perjuicio de lo que son todas las negociaciones de petróleo a nivel internacional, hay un tema en materia hay dos temas que ocupan una especie de línea prioritaria en las investigaciones, que son los alimentos y los medicamentos, que son dos áreas o dos rubros en los cuales la oposición venezolana, hoy mayoría en el Congreso, señala que está en condiciones y está dispuesta a hacer investigaciones porque tienen informaciones que indican que allí han habido procedimientos muy poco transparentes. Bueno, ellos los califican directamente de procedimientos de corrupción. Diputado, Entonces, ¿cuáles son ahora, con estos elementos que usted tiene entonces, cuáles son sus próximos pasos a dar? ¿Está pensando concretamente en que esto se pueda llevar a una comisión investigadora en el Parlamento? Habló también de la justicia, pero ¿está pensando en hacer una denuncia judicial? No, la justicia, la referencia a la justicia fue cuando ustedes me dijeron que algunos legisladores del MPP habían dicho que me iban a hacer una denuncia por difamación. Usted lo descarta por ahora de llevarlo usted propiamente a la justicia, pero sí, bueno, se puede plantear una comisión investigadora puntual sobre este tema. Para llevar unos antecedentes a la justicia hay que tener elementos, digamos, articulados y organizados en torno a una denuncia que constate la eventualidad de la ocurrencia de un delito. Yo creo que la investigación parlamentaria necesariamente es o debe ser en un sistema democrático un mecanismo adecuado de análisis de estos temas. Las comisiones investigadoras son un instituto constitucional que están establecidos en el artículo 120 de la Constitución, y en los últimos años no han habido comisiones investigadoras, solamente ha habido una, que es la de ANCAP, que ya ha dado resultados claros antes de su cierre, digamos, o de su terminación, y muy probablemente ese sea el camino, pero nosotros no debemos anunciar ninguna medida hasta tanto no tengamos los contactos que tenemos que tener con los demás sectores parlamentarios, porque presentar una solicitud de investigación sobre un asunto para nosotros no es solamente presentarla porque la oposición quiera que ello ocurra, sino que vamos a buscar también que hayan votos en el partido de gobierno para que se pueda poner en marcha una investigación. Y para eso vamos a manejar antecedentes importantes en este tema. Jaime Trovo, diputado por Montevideo del sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por la comunicación.